Csikszentmihalyi da una explicación sobre el derecho como ciencia. En primera instancia, lo ve como un producto de la vida social, ya que sin el derecho, ninguna relación humana sería posible, porque nada humano es posible en la anarquía, según Adolfo Maldonado. Otro aspecto importante es la flexibilidad, ya que sufre las constantes transformaciones del dinamismo de la sociedad. Ahora, referente a lo que es la ciencia del derecho, su materia se confunde con la definición de disciplina, puesto que no es una disciplina racional, sino un objeto de conocimiento, y por ello se basa en 5 tratadistas del tema, para dar pie a sus argumentos. Primero está Eduardo García Malles. Dice que su objeto de conocimiento es la transformación y formación de conceptos abstractos de disciplinas naturales culturales, para ordenar y sistematizar juicios lógicos. Otro punto muy importante que maneja Eric Klug es de que utiliza la lógica teórica como intuición del objeto del conocimiento, mientras que en Henry Poincaré señala que para llegar al punto específico de investigación de la materia utiliza un método científico para marcar las cualidades y así distinguirlo del conocimiento precientífico. Williams señala de que no es necesario utilizar solo un método científico, ya que con los métodos de la lógica se pueden aplicar según el objeto de conocimiento. Ernesto Eduardo Borja menciona que la definición de ciencia es la sistematización de lo real, y la ciencia del derecho sistematiza los conceptos fundamentales obtenidos del conocimiento de la materia jurídica. Otro problema en el que se ve afectado el derecho es su metodología jurídica, ya que el método es multívoco. Una de sus tantas definiciones es el modo de hacer o decir alguna cosa. Por ello, Nicolás Bagnano menciona que es toda investigación u orientación del objeto de estudio. En contraste de Kelsen, que dice que elimina de la ciencia del derecho todos los elementos que le son extraños. Hay diferentes tipos de metodología: filosófica, científica y jurídica. La metodología jurídica hace uso de la lógica y epistemología para llegar al conocimiento. Así lo dice Pepperell Montague, ya que tiene mejor eficacia. La metodología científica está encaminada a examinar técnicas para elaboración, investigación, enseñanza y aplicación del derecho. Y de esta manera resuelve procedimientos técnicos, por ello se le llama técnica jurídica. Asimismo se le divide en 2 vertientes: la ciencia jurídica, que es la jurisprudencia técnica, y los métodos. La metodología jurídica se encarga de las preocupaciones metódicas de las diversas corrientes jurídicas y son resueltas por un estudio histórico crítico. De todo esto surge la preocupación metódica que es ayudada por la técnica jurídica, que permite conocer, elaborar e interpretar el derecho. Csikszentmihalyi hace una diferencia entre ciencia y técnica del derecho. Para ello se guía de 5 ponentes que a continuación nos van a decir la diferencia entre cada una. En primera instancia está Iring, que es un jurista alemán, y dice que la ciencia jurídica hace referencia a la materia, a la sustancia de las normas jurídicas, y la técnica del derecho dota de forma adecuada o trata de perfeccionar la materia jurídica. En cambio, Francois Henny dice que la diferencia entre ciencia y técnica del derecho, que la primera es el conocimiento y la elaboración de los datos que reflejan las fuentes del propio derecho y se refiere a lo ya dado. En cambio, la técnica, por concepto, es su objeto es la materia jurídica, y en esto tiene la conexión con las fuentes formales y es la separación entre materia y forma. En lo que otros autores que se guían más por la técnica jurídica está Castantoveñas. Él es un tratadista español y dice que la técnica es o debe ser científica y está dentro de la noción de la ciencia. García Maínez dice que la técnica jurídica es la aplicación e interpretación de los preceptos jurídicos. Podetti, en cambio, dice que es un conjunto de procedimientos idóneos que sirven para la realización del proceso, y en este proceso sirve para la elaboración y formulación de una norma, la interpretación de las disposiciones procesales y jurídicas. Los aspectos esenciales de la metodología jurídica
por concepto, dice que es la disciplina que estudia los instrumentos técnicos necesarios para conocer, elaborar, aplicar y enseñar el objeto de conocimiento del derecho. Para saber cuál es el objeto de conocimiento, Fixamudio menciona a tres ponentes de este tema. El primero es Hans Kelsen, que dice que está constituido por un sistema normativo que regula la conducta humana externa, que hace referencia más bien a las normas jurídicas. Santos Romano, en cambio, dice que el objeto del derecho no puede consistir no solo en las conductas, en las normas de conducta, como lo dice Kelsen, sino en algo más amplio y complejo, para que dé la ordenación y organización social correcta, que esto da hincapié o es la base del ordenamiento jurídico, ya que abarca no solo normas y preceptos, sino también en la organización social. Carneluti, ya mencionado anteriormente, dice que está constituido por el conjunto de reglas de la experiencia jurídica, reglas del obrar humano que son puestas por el hombre, sino sobre de él, y esto da la experiencia. Y la experiencia, según Kelsen, dice que tiene dos aspectos. Una de ellas es las reglas del derecho, que son utilizadas por los juristas para describir y comprender el derecho, y otra, que son las normas jurídicas, integradas exclusivamente por tales normas de conducta. Como estos puntos ha tenido mucha problemática, Rafael Piña menciona 4 aspectos para su resolución. Uno de ellos es la metodología de la elaboración del derecho, y dice que ésta se va a encargar de los instrumentos necesarios para establecer el correcto de operar de los órganos de la creación jurídica. El segundo punto son los métodos de investigación y conocimiento de derecho, que son los medios más adecuados para establecer las reglas del derecho. Tercer punto, problemas metodológicos, la aplicación de las normas y reglas del derecho. Dice que son 2 puntos muy importantes dentro de esta, que primero es la técnica jurídica, que es la aplicación del derecho. El segundo se descompone en una serie de cuestiones a fines de la interpretación de la norma jurídica. Y tercer punto, la metodología o técnica de la enseñanza y aprendizaje del derecho. En esta marcan los instrumentos para difundir los conocimientos científicos del derecho. Los problemas del aspecto metodológico son 4. En la elaboración del derecho, en la investigación y conocimiento del derecho, en la aplicación del derecho y en la enseñanza y en el aprendizaje del derecho. En la elaboración del derecho tiene que ver con los problemas metodológicos de la técnica de la creación del derecho, es decir, la producción de las normas jurídicas. La creación científica del derecho es aquella que, recogiendo las normas suministradas por el legislador o por la costumbre, las interpreta, desenvuelve y sistematiza. La producción originaria del ordenamiento jurídico se lleva a cabo por 2 órganos, el de poder constituyente y el poder revisor o reformador de la Constitución. El poder constituyente se divide en 2, el de carácter revolucionario y el de función permanente. El de carácter revolucionario tiene que ver con la ruptura del orden jurídico anterior y la creación de uno nuevo. Es necesaria la interpretación de juristas para dar formulación precisa a los principios que sustenta. El poder revisor o reformador de la Constitución se refiere a las constituciones escritas. Establece la posibilidad de una reforma a través de un procedimiento especial. Se lleva a cabo por los mismos órganos constituidos y mediante la técnica jurídica de técnica constitucional. El poder revisor o reformador de la Constitución se encarga de los reglamentos expedidos por el Ejecutivo. Este debe sujetarse a la técnica legislativa. Los órganos legisladores deben de someterse a ciertos lineamientos. El principal es el principio de supremacía constitucional, que dice que toda norma inferior debe respetar a la superior, en la cual se encuentra su fundamento de validez. Eso según el sistema de jerarquía de Kelsen. La técnica jurídica permite que las leyes sean redactadas con claridad, precisión, sencillez, para que puedan ser acatadas fácilmente por sus destinatarios. La técnica legislativa se encarga de la elaboración de las leyes constitucionales hasta las de carácter reglamentario. El legislador debe utilizar la técnica jurídica para que sus disposiciones no sean nulificadas o desaplicadas. Debe procurar utilizar un lenguaje comprensible, evitando oscuridades, imprecisiones o contradicciones. Elaboración de normas jurídicas. Se recomienda que la redacción de las normas jurídicas se encomienden a juristas, ya que deben tener pleno conocimiento del lenguaje y gramática jurídica. Las normas jurídicas deben tener un carácter lógico, para evitar imprecisiones o equívocos, que ocasionarían problemas al llevar a cabo su interpretación y aplicación.
Debe de haber una mayor apertura en la divulgación de las disposiciones legales. Se recomienda que se den a conocer a los destinatarios en medios de publicidad masiva o comunes, ya que al hacerlo en la Gaceta o Diario Oficial de la Federación se restringe su conocimiento al ser estos de poca circulación. La elaboración de las normas jurídicas individuales se lleva a cabo por grupos sociales, como lo son los contratos colectivos de trabajo elaborados por vía de convenio, contratos privados, etc. Se requieren principios técnicos para su elaboración, así como un asesoramiento de un técnico en derecho, ya sea un abogado o un notario. Problemas en la investigación y conocimiento del derecho. La investigación jurídica debe basarse en la fenomenología, en la poética y en la teoría. Debe de utilizar además los métodos empírico y racional, pero debe de haber un equilibrio entre ambos. La investigación científica es la base del conocimiento jurídico. Para llegar a la construcción dogmática es indispensable un examen directo al ordenamiento jurídico y con los datos obtenidos de la experiencia sistematizándolos y ordenándolos racionalmente se adquieren los principios básicos de esta disciplina. Problemas en la aplicación del derecho. Para que las normas jurídicas puedan aplicarse es necesario primero interpretarlas. Existen 4 formas: la interpretación judicial del derecho, la interpretación administrativa, la actividad interpretativa privada, la interpretación de las normas constitucionales. La interpretación judicial del derecho utiliza la técnica de la hermenéutica jurídica. Se debe de llevar a cabo por un juez, ya que este es el que cuenta con mayores elementos técnicos para interpretar las normas jurídicas. El juez debe interpretar la ley de acuerdo a su ciencia y su conciencia, es decir, esta actividad no es puramente racional, sino que también debe de tomar en cuenta la postura axiológica, es decir, los valores supremos del derecho. Se debe utilizar la metodología de la interpretación jurídica, no solo cuando existen lagunas de la ley, sino en cualquier situación para dar una mayor precisión a la interpretación. Interpretación administrativa. El encargado de realizarla es el legislador. Este debe interpretar las disposiciones constitucionales porque enmarcan su actividad de creación jurídica y las disposiciones que rigen su actividad para que ésta se sujete a la legalidad. La interpretación debe de tener un control de constitucionalidad mediante la interpretación, es decir, que debe de estar sujeto a la Constitución. Un Estado de Derecho, yo que la autoridad solo puede hacer lo que la ley autorice. Esto es, que debe existir una estricta sujeción a la ley. Actividad interpretativa privada. La realizan los destinatarios de la ley, que llevan a cabo una función interpretativa de las disposiciones normativas de carácter jurídico, para así poder aplicar los mandatos de derecho que les afecten o les otorguen derechos u obligaciones, como los contratos de trabajo, de compraventa y otros actos jurídicos privados. Sin embargo, al carecer de conocimientos jurídicos, su interpretación no tiene carácter técnico, por lo que es necesario el asesoramiento de juristas, abogados o notarios. Interpretación de las normas constitucionales. Pueden ser interpretadas con mayor facilidad porque tienen mayor generalidad y regulan los principios del orden jurídicos. Se apoya en la hermenéutica constitucional. Debe interpretarse de manera axiológica, es decir, tomando los valores del derecho. Los más capacitados para interpretarlas son los miembros del Poder Judicial, ya que tienen mayor preparación y capacitación. El principal problema en la enseñanza y el aprendizaje del derecho es la decadencia de la abogacía. Las principales causas son la defectuosa organización de los planes de estudio, que la pedagogía jurídica está sin perfeccionar, la falta de equilibrio en la impartición de conocimientos jurídicos, tanto teóricos como prácticos. Se recomienda la creación de clínicas jurídicos o colegios de abogados. Así los estudiantes podrán aplicar sus conocimientos a casos concretos con la debida orientación de sus catedráticos.